Ella es la verdadera GOAT, the greatest of all time, la más grande de todas. Sí, señores, hablo de ella, la única e inigualable, Celine Dion. Hola frikis de la voz, espero que estén muy bien. El día de hoy toca analizar a mi cantante favorita. No podía estrenar esta sección del canal llamada Desmenuzando Voces de otra manera que no sea con ella. Desde chiquitito que la escucho, aprendo de ella, con todo lo que hace con su voz, lo que transmite, su energía, su sonrisa, su humor. La amo simplemente, o sea, no tengo otra manera de expresarlo. Pero vamos a presentarla primero como se debe. Celine Dion es una artista canadiense nacida en 1968 y es dueña de una de las voces más asombrosas de toda la historia, y recordada por todos como parte de la tríada de divas junto con otras de su generación como Whitney Houston y Mariah Carey. Mariah Carey para los amigos. Celine habla fluidamente 2 idiomas, francés e inglés, y es la artista francófona más exitosa de todos los tiempos. Sus hits más conocidos son canciones como My Heart Will Go On, de la película Titanic, que todos la recordarán, y otras poderosas baladas como The Power of Love o All By Myself, sola otra vez en castellano. Es respetada y reconocida por su poderosa voz y su amplio registro, además de su gran energía en el escenario. Ya hablando de cuestiones específicas de su voz, Celine Dion posee un rango vocal de 3 octavas y media, más menos. Y, al contrario de lo que Wikipedia dice y de lo que la mayoría podemos pensar debido a la calidad y poder de sus agudos, no sería una soprano, sino una mezzosoprano. Y ella misma lo ha mencionado en este clip. You have the range, though. You have 5 octaves, right? I'm mezzo-soprano, so it's not very, very high. Esto es porque la tesitura de Celine, o sea, donde canta cómodamente y puede desarrollar al máximo su capacidad tímbrica, es la típica de una mezzosoprano, o sea, entre un La3 y un La5, destacando igualmente que puede alcanzar notas más altas y más bajas que eso. Nuestra voz hablada suele delatar en qué clasificación de voz nos encontramos. Y como pudimos ver en el clip anterior, Celine Dion no es una persona que hable tan agudo como otras sopranos que sí conocemos. Ejemplo, Ariana Grande. But I'm like excited to. Does that make sense? I'm excited, I'm like proud and grateful. Pero digamos que ella tiene lo mejor de ambos mundos. Todos lo sabemos eso. Pero ¿qué hace a la voz de Celine tan especial, poderosa e impresionante? En esta sección del canal que inauguramos hoy, vamos a desentrañar cada detalle de la voz de esta increíble artista. Vamos allí. Sí, ya vamos a hablar de sus agudos, pero comencemos con algo menos obvio, pero igualmente curioso, como lo es su timbre vocal. La soprano francesa Regine Crespin dijo una vez que la voz de Celine es comparable con un oboe, por su timbre nasal y fructífero y sus mordaces notas altas. Creo que todos podemos reconocer a Celine apenas la escuchamos cantar apenas unas pocas notas. Esto se debe a algunas características de su timbre vocal, como puede ser su delgadez, como cuando dicen que alguien canta finito, la melodiosa cobertura de su sonido con momentos de un cierto engole y hasta algo de nasalidad. También posee un vibrato ligero y hasta poco perceptible a veces. Todas estas características le dan un sello particular a su voz y transmiten una delicadeza, clase, dulzura y calidad que son innegables y muy agradables de escuchar. Ahora hablo de cada una de estas cosas. Respecto a esto de la delgadez de su timbre vocal, la verdad que es algo reconocible instintivamente. Todos hemos dicho alguna vez, este canta grueso, esa canta finito. Creo que asociamos automáticamente esos adjetivos y llamamos a las voces con más caudal de voz y armónicos más graves como gruesas, y a las voces con algo menos de potencia y armónicos más agudos como finitas. No ahondaremos mucho más en esto, simplemente diré que efectivamente Celine se inclinaría hacia el espectro de las voces más bien finas. I was wicked and wild, baby, you know what I mean.
Respecto a la cobertura de su sonido, ella efectivamente elige cubrirlo muchas veces. O sea, elige hacerlo con un molde interno más bien redondo, y esto pasa mayormente en sus graves. For all those times you stood by me when you know you were sleeping in my bed. Have you ever been in love? Can I reopen the door? En otras ocasiones elige hasta engolar un poco el sonido. Engole proviene de la palabra italiana gola, que significa garganta. Y por lo tanto, engolar la voz significa hacerla resonar allí mismo, más precisamente en la faringe y la laringe, subiendo esta última con un poco de tensión muscular y retrayendo un poco la lengua hacia atrás, bloqueando parcialmente la salida del sonido, como podemos ver en los clips siguientes. So in love. Through it all, you were my strength when I was weak. También podemos reconocer este efecto en otras artistas, siendo una de las más conocidas Shakira, quien se hizo famosa por ese sonido tan característico. En el caso de Celine, si bien es algo muy reconocible y característico en ella, no lo utiliza en toda la extensión de su registro, sino solo por momentos. Otra característica de su timbre vocal es el uso de la nasalidad, para darle brillo y precisión a sus notas altas en algunas ocasiones. Esto no es más que dejar pasar el sonido hacia la cavidad nasal y, en su justa medida, puede darle variedad al sonido que emitimos y ayudarnos incluso a darle un espacio bien alto de resonancia a esas notas altas que muchas veces no sabemos dónde meter. Esta resonancia es más notoria en el periodo más reciente de su carrera y sobre todo se nota en su repertorio en francés, por la naturaleza propia de ese idioma. Maybe some moments weren't so perfect. Where do all the lonely hearts go? Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Si t'as ton désir, plus brillante, plus belle. La última característica intrínseca de su voz es su vibrato. El vibrato es una oscilación regular de la voz que agregamos para dar cierta expresión o efecto al cantar. En el caso de Celine es un vibrato ligero, o sea rápido, que a veces puede ser poco perceptible. Estamos a mitad del video y este es el momento para el like, la suscripción con campanita para que les lleguen todas las notificaciones, si no, no se van a enterar todo lo que voy subiendo. Estoy subiendo con mucha regularidad contenido, espero que lo estén disfrutando muchísimo, tanto como yo disfruto hacerlo. La verdad que me encanta leer sus comentarios, me encanta investigar, crezco muchísimo también preparando estos videos, así que espero que ustedes también crezcan, se entretengan y aprendamos muchísimo de la voz en general y de las voces de nuestros artistas favoritos, como es el caso de esta mujer que tanto admiro y amo. Así que continuemos con el video análisis. Ya adentrándonos en sus capacidades, o sea, las habilidades que ella fue desarrollando con práctica y constancia, una de las más resaltantes es su capacidad pulmonar, su soporte y control del aire. Veamos. Es increíble lo que ha logrado esta cantante en términos de control del aire. Puede sostener notas de cualquier parte de su registro con potencia y calidad de principio a fin. Además puede mantener un vibrato uniforme y una voz aireada estable. Otra destreza que tiene bien desarrollada nuestra amada Celine es su agilidad. Veamos. La agilidad es la capacidad de realizar melismas con fluidez y claridad. Un melisma es una sucesión de notas diferentes cantadas formando un adorno sobre una vocal y hasta a veces sobre alguna consonante, como las M. Yeah. Eso mismo. En esto se nota que Celine tiene una libertad e inventiva absoluta.
para darle rapidez a melismas originales y muy llamativos. Continuemos con la innegable presencia que tiene en el escenario esta artistaza. Desde toda la vida ha demostrado su comodidad arriba del escenario. O sea, esa capacidad de divertirse, de interactuar con el público, de mostrarse dueña del escenario y a la vez no tener ningún miedo al ridículo, siendo tan graciosa y divertida como lo es debajo del escenario también. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way your table's wait. Feeling old, feeling wild, live after all, live out your choir. Otro aspecto de su identidad vocal es el manejo impecable de dinámicas. O sea que puede cantar susurrado, voz media, voz plena, voz potente e incluso pasar de una cosa a la otra en una misma frase. Miren. Like you did before, you became imprisoned. What did you love for me? Y por último, ahora sí, para los fieles que se quedaron hasta el final del video, la frutilla del postre, su superpoder, los agudos con potencia. Esta es una de las características más destacadas por todos, por lo asombroso y lo dificultoso de su ejecución para cualquier cantante. Creo que todos en algún momento como cantantes aspiramos a lograr agudos con potencia. ¿Y quién pudiera con la calidad de esta mujer? Esto ella lo logra con un dominio impresionante del denominado belting. Este tiene muchas definiciones, tantas como profesores y escuelas de canto existen, pero armé una para no quedarme atrás. El belting es una ejecución vocal lograda con voz mixta, en la que mezclamos en proporciones adecuadas nuestro registro de pecho y nuestro registro de cabeza, logrando así una voz con la potencia y cuerpo que suele tener la voz de pecho, pero con la ligereza tímbrica y la menor presión de aire requerida que suele caracterizar a la voz de cabeza. Ya hablaremos más a fondo de esto y de todos los otros conceptos mencionados en futuros videos del canal que vendrán próximamente, lo prometo. Por último y para cerrar este video, no queda más que decir que deseo de todo corazón que Celine Dion se recupere de su afección de salud que está teniendo actualmente, que la está afectando muchísimo para su vida diaria, moverse y cantar, lo cual es una pena para todos nosotros, sus fans, que queremos verla bien, que queremos que ella esté alegre y que pueda seguir disfrutando de su vida haciendo lo que ella ama, que es estar arriba de un escenario y cantarnos a todos nosotros, deslumbrarnos con su poderosa, hermosa y emotiva voz. De todo corazón deseo que se recupere pronto y podamos tener más de su música que todo el mundo debería escuchar. No podemos irnos de este mundo sin haber escuchado esas canciones que marcan la historia como lo hizo ella. Esto es todo por el video de hoy. Es el primero de esta sección de Desmenuzando Voces. Me encanta este título porque vamos desentrañando y vamos viendo cada detallecito de las voces de nuestros artistas favoritos. Esas voces grandiosas que impactan e impactaron al mundo. Así que espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Déjenme en los comentarios qué les pareció toda esta información. ¿Qué otros artistas quieren que analice a detalle minucioso así, con lupa? Así que vamos a dejar el video de hoy por aquí. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo lo hice armando este material. Fue un real laburazo el tener que juntar todos estos clips, material, información, definiciones y darles toda la información necesaria para que sigan creciendo como los cantantes que son todos estos frikis de la voz. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Dejen sus comentarios, suscripción, like. Bye bye, frikis.